Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por su grande amor y su misericordia que nos permite llegar hasta este día. Hoy en este día tendremos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Pedimos a Dios que nos ayude a entender, comprender su santa palabra, ¿verdad? Para poder caminar en su voluntad. Así que vamos a orar antes que todo, ¿verdad? Y vamos a entrar a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta hora, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y a la vez te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a poder entender, comprender, oh Dios, tu palabra, que pongas, Señor, espíritu de discernimiento en cada uno de nosotros, Padre mío, que podamos entender lo que tu palabra nos enseña. Padre, en esta hora bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos y bendice, Señor, todos los que nos logremos conectar en este día. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos orado. Antes de proseguir, quiero enviar un saludo a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? A todos los matrimonios, a todas las parejas, a todos mis hermanos, a las single ladies, a los hermanos, a padres solteros, a todos miembros y amigos de la Iglesia Pentecostal de Willowbrook. Reciban un saludo de su servidor. Como siempre, todos los servicios, ¿verdad? Le digo que los extraño y es una realidad, pero a la vez damos gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha ayudado y aquí estamos. Amén. Yo sé que está ahí en su casa, listo para recibir la palabra de Dios. Así que póngase cómodo, ¿verdad? Tenga su Biblia lista, que vamos a leer la palabra del Señor. Y va a ser en el libro de Tesalonicenses, primera carta a la iglesia de Tesalónica. Amén. Un nombre muy largo, pero Tesalónica es más corto. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica y, ¿verdad? Resalta varios puntos de vista hacia la práctica del cristianismo, lo que el Hijo de Dios debe practicar, lo que debe hacer, ¿verdad? Con el fin y el propósito de obtener la vida eterna. Así que vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Amén. Así que abra su Biblia y vamos a ir allá. Dice así la palabra del Señor, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice, por lo cual, animaos con él. No, estoy mal. Otra vez. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Verdad? Verso encierra bastante conocimiento donde Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Leí, ¿verdad? Es una carta pequeña de 5 capítulos y Pablo en varias ocasiones él recomienda mucho, ¿verdad? Que se animen los cristianos, que no se desanimen. Cuando alguien encontraba un hermano desanimado, Pablo le incita, le enseña, le instruye que tiene que animarlo. Fíjese, en el primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, dice así: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con los otros, para que todos también, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Que el Señor los haga crecer, los haga abundar en amor,
¿verdad? Pero para tener ese crecimiento, para tener ese amor, necesitamos avanzar. Amén. Y lo vamos a relacionar con el texto que leímos, pero para avanzar hay veces que uno se desanima, que se desespera. Entonces, Pablo recomienda que nos animemos unos a otros y nos edifiquemos unos a otros. Todos entendemos lo que es edificar, como que si fuera ladrillo tras ladrillo hasta no terminar el edificio. Él está diciendo, ¿verdad?, que nos animemos, porque tenemos que crecer, tenemos que abundar en el conocimiento y en el amor a Dios. En el capítulo 4 del mismo libro, verso 18, dice: por lo tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Animaos unos con otros, ¿verdad? El tema principal que estamos viendo aquí es la ayuda mutua, la ayuda que debe tener el cristiano con el otro, de ayudarse, de empujarse, de animarse, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos, ¿verdad?, enanos espirituales, sino que crezcamos. Y para eso se necesita la ayuda, ¿verdad?, el compañerismo, la unión, para seguir adelante. Así que ese es el tema principal. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, que abundemos en amor para con todos y nos alentemos los unos con los otros. Y en la vida real, ¿verdad?, Pablo, ¿por qué dice esto? Que nos edifiquemos unos a otros, ¿verdad? De nosotros mismos no sale la fuerza, sino que la fuerza, el poder viene de Dios. Pero como Dios nos da, entonces nosotros tenemos que compartir la palabra, tenemos que alentar con la palabra de Dios, tenemos que animar. Animaos. ¿Por qué dice animados? Porque en el caminar con Dios, hermanos, viene el desánimo, ¿verdad? El desánimo llega a nuestras vidas, llega hacia nosotros, y este desánimo hay veces que nos quita las fuerzas, nos quita el aliento, no nos deja avanzar, ¿verdad? Damos un paso para adelante, dos para atrás, y estamos como el mar, que ahora sí servimos, que ahora ya no servimos, y que nos resentimos, y que, ¿verdad?, y ya a veces estamos con deseos de abandonar la fe, de abandonar la iglesia, ¿verdad? Y empezamos a decir todos son iguales. Y bueno, entramos en un estado de desánimo donde muchas personas se alejan del camino de Dios. ¿Ven? Entonces, el desánimo viene por ciertas circunstancias, por el mal comportamiento de algún miembro de la iglesia, por el mal comportamiento, ¿verdad?, de algún líder. Ahora, estos males, esos están ahí en la iglesia, el mal comportamiento, la mala actitud, están ahí en todas las iglesias, hasta en el Capitolio, que, ¿verdad?, la política están las faltas. Pero nosotros somos llamados a edificarnos, a alentarnos. Si yo cometí una falta, ¿verdad?, y si alguien me dice, yo sé que estuvo mal, pero échele ganas, siga adelante, eso va a mejorar. Y bueno, esas palabras son como palabras como el sediento en medio del desierto y que alguien le dé, ¿verdad?, una botella de agua. Nos alienta, nos nutre, nos edifica. Que alguien sobrepase nuestros errores, nuestras faltas y nos aliente, ¿verdad? Cuando hay personas en la congregación de esta índole, la iglesia crece, la iglesia se fortalece, ¿verdad? Porque todos tenemos faltas, tenemos errores, pero nos edificamos, hacemos a un lado los errores, las faltas, y vamos caminando hacia la meta, ¿verdad?, alcanzar nuestro propósito de obtener la salvación. Ahora, hay gente que promueve las faltas, los errores,
Y esta gente que promueve son promotores de la destrucción, son promotores de la derrota, son promotores, ¿verdad?, de la destrucción. ¿Por qué? Porque nada me edifica que venga alguien a mi hogar, a mi casa, a un compañero de trabajo y me empiece a hablar mal de los hermanos y me empiece a decir, ¿te fijaste el diácono? ¿Te fijaste al copastor? ¿Viste a la copastora? ¿Viste a la pastora? ¿Viste al pastor? ¿Viste a los músicos? Y empieza a verdad. Y yo pienso que el pastor no debía de tener a fulano allá arriba. Yo pienso que el pastor no debía de predicar esto. Yo digo que el pastor debe hacer así, debe hacer asado, ¿verdad? Y si le comenta a una persona fuerte, la persona fuerte lo va a mirar y dice, este hermano está en la carne, este hermano no ha conocido a Dios. Y probablemente no le dice nada por respeto, pero no le afecta. Amén, sigue adelante, porque sabe de que faltas y errores, ¿verdad?, están en medio de nosotros. Entonces, pero cuando alguien que es débil en la fe, alguien quizá igual que él, algún fijado, algún fijón, algún sentido, algún resentido, ¿verdad?, que está en la misma situación, se juntan y empiezan a decir, ¿te fijaste en el servicio de anoche? Oye, ¿cómo ves la predicación? Alguien se la está tirando al pastor, ¿verdad? Oye, ¿viste a la copastora? ¿Viste a la pastora? ¿Viste al copastor? ¿Viste al diácono? ¿Viste aquello? ¿Viste aquello? Y empezamos a juzgar. Cuando la otra persona no está fuerte, ¿verdad?, le causamos desánimo. Lo poquito que tenía, el aliento, las ganas de servir a Dios, se caen. Se caen. Entonces, ¿en qué posición queda aquel que trajo, porque según, ¿verdad?, este tipo de personas son inteligentes, ¿verdad? Pero, estimado hermano, ¿quién no mira las faltas? Todos miramos. Usted ve las mías, yo veo las de usted. Pero ¿sabe por qué no nos andamos echando? Por respeto. Porque hay un Dios, hay un Dios que nos ama. En nosotros se ha invocado un nombre que es sobre todo nombre. Dios no me llamó a andar viendo las faltas y los errores de la gente. Amén. Fíjese, esta gente mala, es tan mala en las cosas de Dios, porque ve faltas y errores en su trabajo y ahí está metida, o ahí está metida, porque le conviene. Pero en la iglesia ve una falta y se los comunica a todos, y quiere que todos lo sepan, y que todos, ¿verdad?, tengan esa visión. Hay gente con sentimientos, con pensamientos, con credos, con discernimientos, con revelaciones, que según que ellos tienen y que tienen un acercamiento a Dios, que son sabios y que, ¿verdad?, estos son los que causan divisiones. Porque si tienen ese conocimiento y ese discernimiento, si lo ponen a Dios, amén, va a ser para edificación. Pero lo ponen para destrucción y comienzan a promover, agarran la falta, el error y lo comienzan a promover. ¿Sabe por qué nosotros los hispanos, y me duele decirlo porque soy 100% hispano, latino, habemos un sinnúmero de iglesias pequeñas? En la iglesia angla no sucede eso. Son iglesias grandes, porque si el anglo tiene sus faltas y sus errores, pero es muy fiel. Cuando se congrega en una iglesia, cuando dice, pastor, quiero que me presente como miembro, esa persona, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que un 100%, para alguien también como los latinos, ¿ven? Pero se ponen ahí. Ellos ponen la fe, la esperanza en servir a Dios, aman a su congregación, aman al cuerpo de Cristo, aman a su iglesia, aman a su pastor, aman a la congregación y están ahí fieles. Amén. Claro, la unión trae bastante bendición, ¿verdad? Y están ahí unidos y quizá no son, el pastor no es santo de su devoción,
¿verdad? Quizá ellos, el pastor no es muy amigo de ellos, pero ellos no están viendo de que el pastor es bien allegado a ellos, ellos están sirviendo a Dios. Amén. Por eso en nosotros hay iglesias pequeñas. Fíjense, nosotros al año y medio, a los 2 años que comenzamos, íbamos como 120 miembros, ¿verdad? Íbamos bien. Pero ¿qué pasa? Comenzaron a llegar gente, ¿verdad? Y comenzaron a ver las faltas y los errores y los empezaron a desanimar. Y mucha gente, ¿verdad? Algunos se llevaron hermanos a otra iglesia. Y allá nomás los fueron a abandonar y ellos ya ni van a la iglesia. Amén. Eso no se debe hacer. Tú te puedes ir de una iglesia, pero no prediques la destrucción del cuerpo de Cristo. Tú tienes todo el derecho de decir, pastor, yo me voy, ¿verdad? Y tienes todo tu derecho. Pero cuando ya vas con fulano, ya vas con sotano, le dices, ¿sabes qué? Hermano, yo ya me voy porque en esta iglesia está así, ya sabe, comienza a meter cizaña, ¿verdad? Y el otro dice, pues, según estás haciendo el papel de la serpiente que le abrió los ojos a la mujer, y cuando hay estas cosas, se vuelve a repetir la historia como que les abre los ojos. ¿Por qué? ¿Quién no tiene faltas? Todos tenemos faltas. Pero bendito sea Dios de aquellos hermanos, aquellas mujeres, aquellos hombres, cuando llega alguien y les empieza a decir, fíjate que en la iglesia esto, que aquello, ¿verdad? Se ponen firmes y dicen, hermano, ¿sabes qué? Tenga cuidado, porque está destruyendo la obra de Dios. Aparentemente es una iglesita, aparentemente es algo, pero cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si va a llevarse esa gente, porque tiene sabiduría, tiene entendimiento, tiene discernimiento, tenga cuidado, porque es una condenación tremenda ser destruidor de la obra de Dios. Somos llamados a edificarnos, somos llamados a animarnos, somos llamados a esforzarnos unos a los otros. ¿Verdad? Échale ganas, hermano, sigue adelante, Dios te va a bendecir. Tú no le pongas mirada, no te detengas en las faltas, en los errores. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Dios que nos salvó. Vamos a servir a Dios, ¿verdad? No te vayas, no desiertes. Son hombres y mujeres, ¿verdad? Que son ángeles en la iglesia, son pilares en mi caminar con Dios. Varios de los que dicen que me quieren, que son amigos, ¿verdad? Te imaginas que si fueran mis enemigos, ¿qué no me harían? Pero no me lo hacen a mí, sino a la obra de Dios. Y así como ellos sacaron gente y tiraron gente, destruyeron la obra de Dios, Dios los destruirá a ellos. Amén. Y pasarán lo que ellos me hicieron, se lo harán porque están sembrando de esa manera. Y se creen espirituales, se creen, ¿verdad?, que tienen discernimiento y que Dios les habla. Pero si realmente tienen conocimiento de Dios, no debían hacer eso. Es normal que nos fijemos y que miremos las faltas, pero no somos llamados a predicar los errores, somos llamados a predicar la palabra de Dios. Por eso Pablo pone mucho énfasis, ¿verdad?, en animarnos los unos a los otros. Porque dígame usted cómo se siente si llega alguien a visitarle, le toca la puerta, oh hermano, que usted se siente contento porque lo visiten, ¿verdad? Porque es un gozo que alguien de los hermanos nos visite, aunque ahorita no es el tiempo, ¿verdad? Por la pandemia que estamos pasando. Pero aún así, ¿verdad? Hay gente que no hace caso, anda de casa en casa, pero ese es otro tema. Pero llega la persona, ¿verdad? Y se siente uno bien, pero cuando le empieza ya a sacar la garra del hermano, está escarneciendo al hermano, porque ese es un escarnecedor. Cuando está hablando, ¿verdad?, de sus faltas, de sus errores, ¿verdad? A Jesús lo escarnecieron escupiéndole, diciéndoles groserías, lo escarnecieron, lo humillaron. Cuando una persona está escarneciendo,
que no está la persona y está diciendo, no, fíjate que el copastor, que el pastor, que la pastora, mira, están haciendo esto, están haciendo aquello, y yo pienso de que así no debe ser. ¿Sabe qué, hermano? Yo nomás pasaba por aquí, ¿verdad? Pero usted no ponga atención mi humilde consejo, ¿verdad? Mi humilde observación, porque se creen humildes, se creen, ¿verdad? Que sirven a Dios. Y nomás pasaba para pues comentarle, ¿verdad? Esta humilde observación, pero ya me voy, ya no me voy a congregar ahí en la iglesia. Y se presentan como ángeles. Cuando él se va, se queda triste, se queda pensativo, ¿verdad? Y empieza a ver las faltas de aquella persona que le hablaron. Cuando usted va al servicio, la ve, y si lo ve al altar levantando las manos y dice, mira qué hipócrita es, mira que es un mundo de maldad, esa lengua es un mundo de maldad. No debemos hacer eso, nos debemos preocupar en edificarnos y animarnos. Cuando usted visite a alguien, cuando usted esté en casa de alguien, ¿verdad? Y salga un tema de algún hermano, véale lo positivo, ¿verdad? Y si alguien le comenta algo, pues tenga ese valor y decir, no es de cristianos estar hablando a espaldas del hermano, a espaldas de la hermana. Amén. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. ¿Verdad? Un día vinieron y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Hubo una reunión, cumpleaños o fiesta, y casi la mayoría de la iglesia fue. Y comenzó uno ahí, ¿verdad?, a sacarme todas mis faltas. Yo dije, bueno, soy faltoso, ¿verdad? Y salió otro también espiritual y empezaron, y todos los espirituales, y me escarnecieron. Pero la persona que me dijo, estuvo fulano, sotana, y estas personas no dijeron nada, ni sí ni no, ¿verdad? Para que también sepa que quienes no lo escarnecieron. Qué triste, porque nos desanimamos. Es como cuando queremos avanzar y nos jalamos los unos a los otros. El mensaje de la enseñanza es edificarnos, ¿verdad? Animarnos. ¿Está desanimado? No, hermano, siga adelante, busque a Dios. No, hermano, tengo problemas en matrimonio. Usted no se preocupe, déjele las cosas a Dios. Mire, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a animar, Dios va a cambiar. Y le empieza a dar palabras de aliento. Aunque vea la oscuridad, tenemos que animarnos los unos a los otros. Esa es la enseñanza. Amén. Porque la unidad, estimados hermanos, la unión trae una tremenda bendición. Fíjese, cuando sucedió en el Génesis, cuando los hombres empezaron a poblar la tierra, que habían salido del diluvio, pasaron años cuando llegaron a la tierra de Sinar. Dice que llegaron ciertas gentes a la tierra de Sinar en un valle, y empezaron a decir, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sabe por qué ellos querían hacer eso? Porque esa gente ya no vivió el diluvio, pero sus abuelos, descendientes de Noé, habían vivido ese diluvio, y habían dado la información, la historia de que Dios había destruido la humanidad con agua, que las aguas habían subido. Entonces ellos dijeron, si algún día llega a suceder, vamos a levantar una torre donde podamos salvarnos. Pero el mensaje de Dios les dijo, vayan y poblen la tierra. Ellos dijeron, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Querían ellos ir para arriba. Y dice que el pueblo tenía una sola lengua. O sea, que tenían un acuerdo, se entendían, se comprendían. Fíjese la unión de esta multitud. Empezaron a edificar, y Dios mismo da testimonio, dice, y Dios los vio que iban con éxito, que iban a tener éxito en la edificación. Cuando nosotros hablamos la misma palabra de Dios, hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la bondad de Dios, ¿verdad? Todos tenemos ese mismo sentir de alcanzar el plan de salvación.
de alcanzar la vida eterna, de que cuando venga el rapto, usted y yo seamos levantados. Cuando todos tenemos esa esperanza, esa fe, vamos caminando y cuando encontramos a alguien desanimado, lo animamos, lo alentamos, que siga adelante, que no se aparte de Dios, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y vamos animando a la congregación. Las iglesias crecen, las iglesias en número, en conocimiento, porque cada miembro es un muro en la iglesia. Pero ¿cuántos ahorita no andan predicando destrucción? ¿Cuántos se sienten, verdad, tan espirituales de que cada quien entiende su visión y siguiendo su meta? Todos tenemos una meta dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero yo digo, está bien, ¿verdad? Está bien, como seres humanos tenemos el choice de elegir, de hacer. Dios nos da la libertad, pero en Cristo somos uno. El Señor Jesús lo recalcó y dijo, yo y el Padre somos uno. Amén. Así como en la oración de Cristo decía, así como tú somos uno, así este pueblo sea uno. Cuando tenemos esa unidad en la iglesia, nos alentamos. Estimados hermanos, por muy pequeña que sea la congregación, si todos nos animamos, si todos nos alentamos, edificaremos una iglesia grande. Y el día de mañana, nuestros hijos, nuestros nietos o tataranietos disfrutarán de la obra de Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito principal de animarnos? De alcanzar la vida eterna. No te detengas. No te detengas viendo defectos de la gente. Amén. Fíjese. Y esa gente que mira los defectos son la gente más defectuosa que hay. Bueno, están torcidos de mente. Amén. Pero cuando uno se da cuenta que está torcido de mente y busca a Dios, Dios empieza a trabajar en nosotros y empezamos a entender qué es la unidad. Empecemos a entender qué es el cuerpo de Cristo. Empezamos a entender qué es la misericordia de Dios en nosotros. Empezamos a entender nuestra visión, nuestro propósito. Somos edificadores del reino de Dios. Todos somos llamados a edificar. Pablo lo pone en expresiones más sencillas, que nos animemos. Pero si Dios dijera, todos sean destruidores, les llevaríamos la contra Dios. Amén. No seas destruidor, no andes hablando de tu hermano, a lo contrario, anima, alienta. ¿Ves que está desalentado? Aliéntalo. Aunque lo veas en lo más profundo del pecado, dale una palabra de aliento. Como le dijo el Señor a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, yo no vine a condenar al mundo, sino vine a salvar al mundo. Nosotros somos llamados a predicar la verdad, a hablar del amor, de la misericordia. No somos llamados a sacarle la garra a nadie. Eso déjalo para la gente que no conoce a Dios. Allá el mundo, ¿verdad? Se destruye los unos a los otros. En tu trabajo deja que la gente se saquen la garra entre ellos, pero tú mantente firme. No entres en el juego de ellos. No permitas que, ¿verdad? Porque cuando ya te envuelves, después ya no puedes salir. No, da testimonio que eres hijo de Dios. Oye, que fulano, que no sé qué, dicen que te va a quitar tu posición. I don't know. Yo no sé quién te dijo, y ni quiero saber. Si me lo quitan, que me lo quiten. ¿Verdad? Pero hay veces que la gente quiere involucrarnos en comentarios, en chismes. No. Ahora, en la iglesia, con mucha más razón, tenemos que edificar, animar a los hermanos, poner ladrillo sobre ladrillo, ¿verdad? Y vamos a ser fuertes. Somos fuertes en Cristo, no importa que seamos pocos, pero esos pocos son muro, esos pocos son castillos en la iglesia. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que conocen el propósito divino de Dios, saben por qué son llamados.
a predicar la verdad, no a predicar las faltas de la gente. Amén. Esa gente que siempre está criticando nunca crece. Siempre está en el mismo lugar, siempre la misma lloradera. Amén. Pero usted está llamado a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Cuando vaya a visitar, si usted va a visitar, vaya positivo, hable cosas positivas, hable del amor de Dios, hable de la misericordia de Dios, hable de la grandeza de Dios. Hay mucha tela que cortar, hay mucha palabra de que hablar. Amén. Deje las faltas y los errores. Y si le tiran el lazo, el bait para que caiga, entre en ese espíritu, no permita. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero. Amén. Animaos y alentaos con estas palabras. Y usted va a encontrar en todas las cartas paulinas palabras donde el apóstol enseña, instruye a los cristianos de que nos edifiquemos los unos a los otros. Y la iglesia pentecostal de Willowbrook es edificada por sus miembros, es fortalecida por sus miembros, porque tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios que está con nosotros. Así que bendito sea mi Dios por los hombres y mujeres que permanecen fieles en la iglesia. Amén. Que aunque les cuenten la vida de derrota de los demás, ellos están creyendo en Dios. Qué bueno es Dios. Si Cristo no ha venido, nos vamos a estar viendo el próximo domingo, ¿verdad? Como siempre he dicho, les dije el domingo, están celebrando el Día del Amor y la Amistad. No creemos en el angelito ese desnudo con su flecha, creemos en el verdadero amor. Pero aprovechamos para enseñarle al mundo de que sí hay un verdadero amor. Dice un canto, yo tengo un nuevo amor, y vamos a hablar del amor. Qué precioso es. Dios les bendiga, Dios le guarde. Ya el servicio ha terminado, vaya, hágase un café, ¿verdad? No coma mucho pan, porque el pan es malo. Así no se crea, ¿verdad? Es rico, es sabroso. Dios me los bendiga, los amo, los aprecio en el amor de Dios. Nos vemos el domingo a las 12 del mediodía. Shalom.